Sánchez pone en aprietos al PP con la renovación del CGPJ al hacer suya la propuesta de Guilarte. Miembros de la Dirección Nacional del PP reconocen que esta fórmula podría ir en la dirección de despolitizar la justicia, que ellos han defendido, pero insisten en que es imprescindible reformar el sistema de elección de los jueces. Tras finalizar el ciclo electoral con las europeas del pasado domingo, el presidente del gobierno ha retomado este miércoles la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después de 5 años y medio de bloqueo con mediación europea incluida, el Partido Popular, primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo, no ha renunciado a ninguna de sus condiciones para renovar un CGPJ. Pedro Sánchez parece haber decidido firmemente, ya lo insinuó en 2020, dar un paso al frente si no hay un acuerdo con los de Feijóo en las próximas 2 semanas. Así lo manifestó este miércoles. En el PP lo han interpretado como un ultimátum inaceptable, un chantaje y una bravuconada, que no busca el acuerdo, sino cambiar la conversación pública para tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales. Las formas no han gustado nada a los populares, pero sobre el fondo de la alternativa que Sánchez ha propuesto, hay menos rotundidad en la respuesta. Sánchez esbozó durante una entrevista concedida a RTVE que está dispuesto a impulsar su propia reforma para acabar con esta situación inaceptable en el CGPJ. Si bien no detalló cómo el presidente del gobierno quiso darle pistas al PP, el incentivo perverso que tiene el PP para bloquear es la facultad que tiene esa institución para nombrar a magistrados que van al Supremo o a los tribunales superiores de justicia. Deberíamos revisar esa facultad para hacerla más objetiva, más transparente y menos politizada, señaló. Cuando el PP rechazó la vía Guilarte. En diciembre el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, escribió una columna en el diario El País en la que planteaba una fórmula no explorada hasta entonces por los partidos que a su juicio podría facilitar la renovación. Guilarte proponía que se recortaban las competencias del órgano de gobierno de los jueces para que no pudiera realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, los partidos perderían interés en él. Guilarte envió su propuesta al Congreso a título personal en abril. El PP la rechazó así. Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el PSOE y nuestra postura no ha cambiado. Renovación del CGPJ y al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial, afirmaba Miguel Tellado, portavoz del partido en el Congreso. Esas conversaciones a las que se refería Tellado incluían también a la Comisión Europea, pero ya estaban congeladas. Hubo 3 encuentros entre Félix Bolaños por la parte socialista, Esteban González Pons por la popular y el comisario de Justicia de la Unión Europea, quien les dio 2 meses para llegar a un acuerdo en enero. El acuerdo sigue lejos ahora y han pasado 6 meses. No obstante, Ayuso dice que Sánchez está rodeado de fango, y el Gran Wyoming no defrauda con su respuesta. El Gran Wyoming, presentador del intermedio, no ha defraudado con la respuesta que ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ella afirmase que en Europa cualquier primer ministro en la situación de Pedro Sánchez ya hubiese dimitido. El humorista ha generado mucho de qué hablar con su réplica a la dirigente popular, que a su vez respondía a unas declaraciones de Sánchez en las que afirmaba que la máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española. A mí me parece que todo esto merece una reflexión. Primero de denuncia y finalmente de que el Congreso asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática y una mejora de la calidad democrática, aseguró Sánchez. Tras ello, Ayuso respondió, él es el primero, el que está rodeado de fango y a lo mejor lo que encuentra en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa, por no hablar de que por la mitad de las cuestiones que acechan hoy al presidente del gobierno cualquier primer ministro en Europa ya habría dimitido. La respuesta de Wyoming ha sido clara, pues los primeros ministros no sé, pero la tradición dice que las personas que no dimiten aunque tengan a su entorno más cercano imputados son las presidentas de las comunidades autónomas. Eso sí, me preocupa que el fango esté en el subsuelo de la Moncloa. Eso puede tener una consecuencia terrible, que el jardín de los bonsáis de Felipe González se convierta en un lodazal de bonsáis y como le pasa al propio expresidente, nadie lo reconozca, concluyó.